Bienvenidos al tercer tema del módulo 1. En este tema vamos a tocar parte de la Edad Antigua, con dos culturas súper importantes que fueron Egipto y Mesopotamia. Como se pudieron haber dado cuenta, no eran las únicas, ya vimos a varias antes, como los micenas y los minoicos. Y la verdad es que el mundo es muy grande y hubieron otras culturas que se desarrollaron al mismo tiempo. Sin embargo, cuando estamos estudiando la historia del arte, se estudia normalmente a las culturas que están en pleno apogeo, porque normalmente son las que tienen más recursos para producir cosas como el arte. Que para este tema me gustaría que piensen en dos preguntas, o en dos cosas. La primera es, contando las civilizaciones que ya vimos, millares, micenas, minoicos, y las civilizaciones que vamos a ver hoy, ¿cuáles son las similitudes? ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? Y también quiero que piensen en cuáles son las similitudes y diferencias que tienen todas esas civilizaciones con la vida que tenemos nosotros hoy en día. Así que acompáñenme al antiguo Egipto y a Mesopotamia para esta clase. Para el material de apoyo de esta semana, quiero recomendarles ampliamente que lean el Manual Básico de la Historia del Arte de las páginas 15 a la 24, ya que son un resumen de los dos temas que vamos a tocar hoy. El resto son puras lecturas opcionales, aunque para los fanáticos de los gatos, les recomiendo mucho la que se llama El gato en el Antiguo Egipto. Como podemos observar en nuestra línea del tiempo, la Edad Antigua abarca desde el año 3500 a.C., que es la fecha de la invención de la escritura, y hasta la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Esto significa que las culturas mesopotámica y egipcia también son parte de la Edad de los Metales. Les recuerdo que si en algún momento se sienten perdidos y no saben a qué pertenece alguna civilización o alguna pieza, regresen a nuestras líneas del tiempo para ubicarse y para que tengan una imagen visual cronológica de la historia del arte. Aunque encontramos rastros de la cultura egipcia desde el Neolítico, la Edad Antigua de Egipto abarca desde el año 2780 a.C. y hasta el año 1000 a.C. Se considera una cultura fluvial ya que se establecieron a lo largo de un gran cuerpo de agua que es el río Nilo, el cual desemboca en el Mediterráneo. También observamos que están rodeados por desiertos, lo cual significa que tenían un acceso bastante difícil para las otras culturas, lo cual significa que recibían muy pocas influencias externas y por lo tanto su arte y su arquitectura tienen un estilo muy marcado y muy especial. El esplendor de la Edad Antigua de Egipto se divide en tres grandes etapas que fueron gobernadas por 30 dinastías faraónicas. Estas etapas son las del Imperio Antiguo, Medio y el Imperio Nuevo. La civilización de Egipto es una cultura de carácter permanente y al mismo tiempo cíclico, como las inundaciones y sequías del río Nilo. Más allá de estudiarlo cronológicamente, aprenderemos de su religión, costumbres y arquitectura, para ver que todo está relacionado y plasmado en el majestuoso arte de Egipto. El título de faraón era el título máximo que podía obtener cualquier líder en el antiguo Egipto, ya que era una persona que al mismo tiempo era rey y dios. El primer faraón es conocido como Nermer y la primera mujer faraón se llamó Hatshepsut. Lo curioso es que las mujeres que llegaban a este rango no se les conocía como faraona, sino como faraón. Los egipcios creían en la vida eterna, y esto se veía reflejado en cada parte de su legado. Eran una cultura politeísta que incluía deidades cosmogónicas, con formas de animales y humanos, como Ra, que era el dios del sol, que eventualmente se convierte en Amón. Utilizan triadas para representar cosas como la muerte y la resurrección del hombre, a través de la fertilidad y la destrucción. Representan un ritmo constante, pero eterno. Y algo súper importante de su cultura es el Ka, que vendría siendo algo similar a lo que hoy conocemos como el concepto del alma. Pero para los egipcios, el Ka
necesitaba tener un cuerpo físico para encarnarse después de la muerte y poder llegar al más allá y vivir eternamente, lo cual vemos ejemplificado en sus complejos métodos de momificación. La foto que tenemos del lado izquierdo es la tumba de Perneb, que es uno de los monumentos funerarios que iban acompañados de estas imágenes y escritos, que son las que servirían para ayudar al difunto en su viaje a través del inframundo y hasta el más allá. También podemos ver cómo eran las puertas falsas, por las que solo el Ka encarnado podía pasar. La momificación era un complejo proceso de embalsamamiento y vendaje que preparaba el cuerpo del difunto para la vida eterna. El dios que estaba encargado de ayudar a las personas que tenían esta tarea era el dios Anubis, que era el guardián de la necrópolis y el encargado de acompañar al difunto desde la muerte a través del inframundo y hasta el juicio con Osiris. El proceso de momificación comenzaba con extraer las vísceras y rellenar el abdomen con sustancias aromáticas. Los órganos especiales eran los pulmones, el hígado, los intestinos, el estómago y sobre todo el corazón, que momificaban y guardaban en canopés especiales. Es curioso saber que el cerebro era desechado y no se consideraba para nada importante, aunque el corazón era considerado la sede del pensamiento y el órgano más importante porque al llegar al juicio con Osiris, el corazón iba a ser pesado en la balanza contra una pluma y debía de pesar menos que la pluma para considerarse justo de voz, que es como un equivalente a decir que se ganó la vida eterna, que era una persona justa. Después de dejar los cuerpos 70 días cubiertos de nitrón, los limpiaban, los vendaban y los entregaban a su familia para el entierro. Cada difunto, principalmente los de alta sociedad, eran enterrados con un libro de la muerte, que incluía todos los logros y conquistas, así como otros escritos e imágenes que lo ayudarían en su viaje hasta el más allá. Esta imagen de la izquierda es un perfecto ejemplo. Se extrajo del libro de la muerte de Nani. Aquí podemos ver a Anubis, el dios con cabeza de chacal, que es el dios de la momificación, que ayuda a alinear la balanza que tiene el corazón de Nani del lado izquierdo y una imagen de la diosa Mat, que es la diosa de la justicia y de la verdad. En las inscripciones de arriba dice que Osiris preside el juicio y anuncia que el resultado es favorable. Su corazón es justo. Esta pieza es un papiro, que es un tipo de textil orgánico hecho de una planta con el nombre Cyperus papyrus, y pues de ahí su nombre. Era bastante común entre la cultura egipcia y encontramos muchos escritos y muchas imágenes en este mismo material. La imagen pictórica para los egipcios también tenía un carácter mágico ritual, ya que ahí se plasmaba y se conservaba el Ka de la persona. Era súper importante que la imagen fuera perfecta ante sus estándares de poder y de belleza. Para esto usaban un sistema de proporciones perfectas que le llamaron el canon de proporciones, que consistía en dividir el espacio donde iban a trabajar en una cuadrícula y después dibujaban a los personajes en exactamente 18 bloques, empezando desde los pies y hasta la línea del cabello o a la altura de los ojos. Esto hacía que las imágenes tuvieran un estilo y una esencia muy particular. Para ellos era un sistema intelectual en el que captaban lo que se piensa y no lo que se ve. Técnicamente son figuras algo estáticas, bidimensionales, pero que cuentan una historia a través de símbolos y códigos súper misteriosos que despiertan la curiosidad de millones de personas, incluso hasta el día de hoy. En la escultura encontramos máscaras funerarias, bustos y sarcófagos de personajes y mascotas reales. También encontramos esculturas de esfinges. Aquí les dejo dos ejemplos de dos grandes personajes de la historia del antiguo Egipto. La primera del lado izquierdo es Nefertiti, descrita por algunos autores como la mujer más hermosa del momento y esposa de Akenatón, que impuso una reforma religiosa monoteísta que adoraba a un solo dios que era Atón, y de ahí su nombre. El otro ejemplo es Tutankamón, conocido como la imagen viviente de Amón. Y recordemos que Amón es el dios del sol.
Entonces Tutankamón fue un faraón que solo vivió 18 años, pero durante su reinado se reinstituyó el politeísmo que era tan característico de la cultura egipcia, por lo que fue un rey muy querido. Los egipcios del nuevo imperio empezaron a querer domesticar a varios animales como hienas, perros, grullas, vacas y cerdos, en fin, todo lo que se encontraban. Sin embargo, los que más aparecen como animales domésticos y al mismo tiempo sagrados son los gatos. De hecho, había deidades felinas, como Bastet, a las que les rendían culto e incluso solían enterrar a sus gatitos momificados cerca de estos templos. Usualmente los decoraban con aretes de oro y collares de protección para mostrar que eran animales de estatus sagrado. La deidad felina más conocida es Bastet, que es la guardiana del hogar, pero hay una leyenda en la que si la haces enojar se convierte en Sekhmet, que es la fiera leona, con un poder destructivo impresionante. La arquitectura de Egipto es tan imponente como su legado. Esto gracias a que usaban la piedra para construir monumentos inigualables y permanentes como su filosofía. Las construcciones principales eran los templos y los edificios funerarios como las mastabas, las pirámides y los hipogeos. Al ser de carácter sagrado e indispensable para que el faraón pudiera vivir eternamente entre los dioses, los arquitectos que realizaban estos edificios eran considerados sacerdotes y guías espirituales. Sus templos funerarios comenzaron siendo mastabas, luego evolucionaron a las pirámides escalonadas, que eran colocando una mastaba sobre la otra, y finalmente llegaron a la pirámide de un solo vértice axial, como la que vemos en la imagen de la derecha, y que es la que mejor conocemos por los ejemplos de las pirámides que forman la necrópolis de Giza. Las pirámides, así como las construcciones megalíticas, muestran un amplio conocimiento de la astrología y de los puntos cardinales, ya que están orientadas con los lados de las bases mirando hacia ellos. Ahora hablaremos de la cultura mesopotámica. Mesopotamia es una zona que abarca lo que conocemos como Oriente Próximo, que incluye Jordania, Israel, Líbano, Siria, Turquía, Irak e Irán. Es una cultura fluvial, al igual que Egipto, porque se estableció entre los ríos Tigris y Éufrates, que desembocan en el Golfo Pérsico, y durante mucho tiempo controlaron la conexión con el Mediterráneo. Al estar en esta encrucijada geográfica, era una zona muy peleada, lo cual hacía muy difícil su unificación como un solo pueblo. Tristemente hasta la fecha sigue siendo una zona de alto conflicto. La primera etapa de las culturas mesopotámicas es la sumeria, la cual se establece desde el año 3500 a.C. y así pacíficamente funciona hasta el año 2450. Los sumerios se establecieron en Ur como capital y vivían en ciudades-estado bajo un socialismo teocrático, es decir, que por cada ciudad-estado se veneraba a un dios diferente. Alrededor del año 3500 a.C., los sumerios inventan el primer sistema de escritura, que era un sistema numérico con el que tenían registros de producción y trueque. Ese sistema evoluciona a la escritura cuneiforme, que lograban con un cincel en forma de cuña. A la cultura sumeria también le debemos la primera epopeya. Es una obra de carácter épico. Esta habla de Gilgamesh, un hombre en busca de la inmortalidad, y curiosamente aparece el tema del diluvio universal. Las construcciones por excelencia de los sumerios y por lo tanto de Mesopotamia eran los zigurats, que servían como templos, y al ser un socialismo teocrático y el sacerdote tener a cargo la prosperidad, producción y defensa de la ciudad, muchas actividades se realizaban en este templo, lo cual lo volvía importantísimo para la economía de la ciudad. Se dice que el pueblo acadio comienza cuando Sargón se rebela en contra del entonces líder y toma la ciudad de Kish. Pero esto no le bastó e impuso una política expansionista como sacerdote y jefe militar que se ve reflejada en el arte a través del propagandismo.
Esto quiere decir que todo el arte que se realizaba en esa época iba enfocado en promover a quien estuviera del líder y en hacerlo ver más fuerte, más poderoso y para que la gente se uniera a él. En la estela de Naram-Sin que podemos ver del lado derecho, podemos apreciar cómo empiezan a utilizar el paisaje como parte de la obra, lo cual no se hacía hasta estos momentos. El pueblo asirio se formó casi a la par del pueblo de Babilonia, aunque los asirios eran más conocidos por ser una cultura bélica. Ellos formaron un estado independiente que se estableció en el norte del Tigris, más pegado al mar Caspio y Anatolia. Los asirios veneraban a los dioses antiguos de los sumerios y por lo tanto también glorificaban al rey, como sacerdote, jefe militar y autoridad suprema. Esto lo plasmaban en sus murales y en sus relieves, ya que en la mayoría de los casos exhiben escenas de caza con animales heridos como el que podemos ver aquí. Estos animales demuestran mucha bravura y poder, porque esto era lo que equivalía a la conquista máxima del rey sobre el caos. De hecho, si me preguntan, esta pieza, aunque difícil de ver para los que somos amantes de los animales, la expresión de la leona y el gesto del medio cuerpo inerte muestran un realismo sublime. El arte asirio también incluye su versión de un híbrido animal como las esfinges de los egipcios, pero en Mesopotamia se llamaban lamasu y son estos toros o leones alados con cabeza de humano, unos seres fantásticos, genios protectores y guardianes, que por lo general eran representados con 5 patas, ya que querían plasmar a la criatura de manera que se viera muy estable pero intimidante a la vez, y que se pudiera ver desde cualquier punto de vista. De modo que si la ves de frente, parece inmóvil, pero si la ves de lado, parece que está dando un paso al frente. Podemos admirar un lujo de detalles que forman la barba y las alas de la escultura. El patrón es continuo, simétrico y consistente en la calidad, lo cual los hace obras particularmente bellas. En el año 1700 a.C., Babilonia era el centro del imperio mesopotámico, bajo el reinado de Hammurabi. Pero como ya aprendimos, esta era una encrucijada geográfica que cambia de manos cada cierto tiempo. En el siglo VII a.C. es conquistada por los asirios, que luego caen ante los persas y los escitas. Tras la caída del imperio asirio, Babilonia se vuelve a proclamar la nueva capital por un breve pero esplendoroso periodo de 70 años, conocido como Neobabilonia. En esta nueva capital se podía observar que estaba repleta de palacios, templos y murallas que son de carácter público y privado. En Babilonia se escribe la primera constitución, llamada el Código de Hammurabi, que recibió él mismo del dios Marduk. Este conjunto de leyes establece la jerarquización social, los precios, los salarios, el funcionamiento judicial y las penas o castigos que las personas debían de cumplir. De hecho, una de las leyes es la ley de Talión, mejor conocida como ojo por ojo y diente por diente. A Neobabilonia le pertenece una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que son los jardines colgantes. Tristemente queda muy poca evidencia, por lo que solo podemos imaginarnos cómo se veían por medio de los dibujos que han hecho artistas usando descripciones de autores famosos. Por otro lado, a esta ostentosa civilización también se le atribuye la famosa Torre de Babel, que tiene referencias bíblicas en la que Yahvé, observando que los humanos se estaban volviendo muy ambiciosos y arrogantes, decide confundir las lenguas y esparcirlos por el mundo. Otra teoría es que fue construida como refugio a manera preventiva después de haber sobrevivido el diluvio universal. Otro aspecto muy característico del arte de Neobabilonia eran los ladrillos vidriados de colores brillantes como el azul o el amarillo, que cubrían las murallas y edificios. Los temas principales eran animales que representaran protección y poder, como los caballos, toros y leones, como este que podemos apreciar en la foto de la izquierda. La foto de la derecha es una de las 8 puertas de Ishtar que formaban parte de la doble muralla de Neobabilonia. Aunque han hecho una reconstrucción de la puerta en Irak, esta de la imagen, que es una pieza original, se encuentra actualmente en Berlín.
Con esto concluimos el tercer y último tema del primer módulo. Ahora les invito a que vayan a checar la dinámica número 3, que es la que corresponde a este tema, y se trata de investigar algunas definiciones y conceptos para que vayan ustedes desarrollando un pequeño vocabulario que les sirva de guía y que les ayude a estudiar para los tests o exámenes, que son bastante sencillos, son 20-25 preguntas de opción múltiple y que no les debe llevar mucho tiempo. Así que les deseo mucha suerte, espero que hayan disfrutado este módulo, nos vemos en el próximo video y que tengan un día lleno de arte.